Primero, gracias por la oportunidad de poder venir aquí a contar un poquito el estudio o el experimento que llevé a cabo como trabajo de final de carrera. Y bueno, hay detalles, durante todas vuestras ponencias he ido viendo detalles de cosas que yo tengo aquí, así que va a ser como un mix, me da la sensación, espero no aburrir y espero dar algo nuevo, algo de información nueva. La idea es esta, sistemas complejos y parkour, y el estudio se trataba de manipular el sistema entorno-persona, a ver si modificaba la conducta de los tracers, de los sujetos. Un poquito de contenido. Para empezar, ¿qué son las teorías de complejidad? Lo intentaré explicar rápido. Las teorías de la complejidad parten de dos pilares básicos. El primero sería teorías de sistemas dinámicos no lineales, lo cual entiende normalmente a los seres vivos y a otras entidades como sistemas complejos, es decir, que tienen muchos elementos codependientes, es decir, cuando cambias uno de esos elementos seguramente se modifique el sistema en sí, que son sistemas abiertos, que tienen que interactuar con el entorno para intercambiar información, para conseguir funciones, estructuras, que es autorregulado, es decir, que sus propios elementos o las propias personas que forman el sistema, o, sí, básicamente los propios elementos, gestionan cómo llevan a cabo esas acciones o cómo llevan a cabo esas interacciones, esos intercambios de información, sin necesidad de elementos externos que les digan cómo hacerlo. Y, por último, que serían no lineales, serían sistemas no lineales, es decir, no siempre un mismo estímulo o una misma cantidad de estímulo provocaría las mismas consecuencias, ni por estilo de consecuencia, ni por cantidad de consecuencia ejecutada. Si nos paramos a pensar, tanto el parkour como la práctica del parkour, como sus propios practicantes, son sistemas complejos. Tenemos o podemos estudiar el parkour o podemos hablar de parkour desde diferentes ámbitos, psicología, nutrición y factores de rendimiento, la creatividad, temas de metodologías y pedagogías. Hay mucho elemento que conforma el parkour. Es abierto, somos dependientes del entorno para llevar a cabo nuestra práctica. Es autorregulado en el sentido de que no necesitamos un agente externo que nos diga si somos capaces o no de saltar, cómo llevar nuestros entrenamientos. Podemos realizarlo de forma autónoma y no lineal. Todos sabemos que dos personas entrenando los mismos días de la semana, a las mismas horas, en el mismo sitio, de la misma forma, no siempre van a conseguir los mismos resultados, ni se van a mover de las mismas maneras. Entonces, ahí hay algo que se nos escapa si lo intentásemos plantear como algo lineal. El segundo pilar de las ciencias de la complejidad sería la psicología ecológica, como ya han comentado en ponencias anteriores, y yo me centraré desde la psicología ecológica en cómo la persona percibe el obstáculo, cómo la persona percibe la propia ciudad, cómo la persona percibe sus propias capacidades. Y aquí salen dos elementos o dos conceptos básicos. El primero sería los constreñimientos, que serían ese elemento que emerge de las propias estructuras o del propio entorno, que posibilitan y a la vez impiden o dan forma a lo que se va a realizar en ellos mismos. Por poner un ejemplo, la propia longitud o la propia altura o el propio material de un muro posibilita unas cosas mientras que dificulta otras. Y las affordance, que sería el concepto clave, que sería la percepción de posibilidades que emerge en la persona en el momento que interactúa con ese entorno. Todos sabemos llegar a una zona nueva, ponernos encima de un muro y decir, esto puedo hacerlo, esto me lo tengo que mirar, ahí va, esto, ir saliendo todo eso. ¿Cómo percibimos eso? En las teorías de la psicología ecológica hablan de una percepción egocéntrica, por decirlo de alguna forma, de una percepción basada en las propias capacidades, habilidades, objetivos, experiencias previas que tiene el organismo. Y en base a esto se elabora el desarrollo de las metodologías que proponen.
Como decía, esto pertenece a un estudio o a un experimento que se llevó como tema de final de grado. En el estudio era un recorrido lineal con dos muros en medio y se les propuso a los sujetos desde el punto A al punto B, superando los dos obstáculos que te vas a encontrar en el camino. Estos dos obstáculos, durante las diferentes pruebas del estudio, se fueron modificando de distancia uno respecto al otro en base a unas fórmulas matemáticas según la longitud de pierna del sujeto que iba a practicar. Y además se les pedía se les daba diferentes opciones. Por ejemplo, hazlo de la forma más libre posible, hazlo de la forma más creativa posible y hazlo de la forma más rápida posible, viendo a ver si así estas instrucciones, estos objetivos personales, también modificaban las conductas del sujeto. Aquí un poquito serían los objetivos, que es básicamente lo que ya he dicho, y aquí el recorrido se dividió en varias fases, según si la persona se acerca al muro, lo empieza a utilizar, está realizando algún movimiento sobre el muro o si se aleja de dicho obstáculo, y estas fases se recogieron con esta nomenclatura de F1 a F9. A continuación, lo que se hizo fue crear los criterios sobre los movimientos que estaban realizando los sujetos. Estos criterios se construyeron en base a literatura científica específica de parkour, que no es mucha en cuanto a nombres de prácticas motrices y tal, y también en base a otros estudios sobre la motricidad humana y algunos criterios de cómo dividirlos. Básicamente acaban resultando en saltos, todos esos movimientos que nos elevan o nos separan de la superficie a trabajar, desplazamientos o movimientos que utilizan la propia superficie como zona de impulso, y después habrán transiciones que serían movimientos varios y recepciones, todas esas acciones que frenan o deceleran el cuerpo y evitan impactos mayores. Todo esto construye este ludograma. El ludograma, en el eje X podemos ver lo que serían las fases, en el eje Y veríamos lo que serían todos y cada uno de los criterios o movimientos que se observaron en el estudio, y cada una de las líneas es el patrón conductual del sujeto según las distancias. Por ejemplo, la línea azul sería la distancia de 0,8 metros entre obstáculos y la línea rojo granate sería la distancia de 2,8 metros entre obstáculos. No sé si se ve muy claro, pero aquí se puede ver al mismo sujeto en dos situaciones diferentes, sé lo más creativo posible o sé lo más natural posible, moverse en todas las distancias posibles del experimento. Como vemos, la instrucción de creatividad hace que las líneas conductuales presenten mayor número de acciones en cada una de las zonas del recorrido, y en cambio en la instrucción de realiza el parkour natural, que más natural te salga, incluso vemos que hay líneas que se solapan entre ellas porque siempre tiende a hacer acciones en las que se encuentra cómodo. En cambio, en la creatividad incluso realiza acciones con más giro, hay más errores, que podríamos decir. Y el segundo análisis que se pudo realizar en este estudio es el que viene ahora: dos sujetos diferentes ante la misma tarea de velocidad. E incluso esto vemos que existen diferencias conductuales tanto en las gráficas como a nivel cualitativo también podemos observar que se han movido diferente. Esta sería una gráfica de todos y cada uno de los sujetos en la distancia 1,6, 1,6 metros entre obstáculos, y vemos que todos ejecutan diferentes líneas conductuales, pero que sin embargo, por ejemplo, hay elementos que tienen una comunalidad y que siempre buscan realizar. Y básicamente este elemento, por ejemplo, es recepción a un pie y continuar corriendo. Por lo que sabemos que esta distancia ya obliga a personas de cerca del 1,80 m a este tipo de recepciones, lo cual nos iría bien pues, a la hora de estudiar cómo entrenamos o qué necesidades tienen las personas al entrenar parkour, sobre todo con estas distancias.
¿vale? Un poquito los resultados que se obtuvieron de forma simplificada serían que cuando hay diferentes tareas surgen diferentes tipos de movimiento a nivel cualitativo, surgen más movimientos tipo giro, surge más el jugar y el entretenerse con un simple muro, en el mismo muro. Cuando modificamos las distancias, básicamente lo que surge es que se necesita mayor cantidad de movimientos a mayor distancia entre muros. En cambio, cuando los muros están más juntos o hay menos distancia entre ellos, es posible que de un solo movimiento ya sobrepasen varias fases o varias zonas del recorrido. Y entre sujetos es curioso porque también se comparó con sujetos no experimentados, se vio que no hay tanta diferencia a nivel cuantitativo, es decir, tanto sujetos experimentados como no experimentados realizan el mismo número de acciones, más o menos, pero la calidad o la técnica que todos conocemos sí que cambia, sí que difiere. Yéndome a tema de constreñimientos y affordance, es a donde podemos ir a parar un poquito. Como decíamos, el tema de las pedagogías, de la metodología de enseñanza en el parkour y de la propia práctica, no siempre nos lo tenemos que llevar a enseñar. Este estudio da pistas de que existen 3 puntos clave. El primer punto clave sería que cada sujeto percibe de una forma diferente en base a sus propias habilidades, capacidades y objetivos. Y también lo que vemos es que el ambiente, según su disposición, la forma, el tipo de estructura en el que estamos trabajando o no, ofrece unos constreñimientos u otros. El propio tamaño del muro, las distancias del muro, que los muros no eran fijos, sino que se podían llegar a tambalear, limitaba las acciones de cada uno de los sujetos. Y de ahí que la tarea se viese modificada en base a estos 2 elementos, tanto a las affordance, las posibilidades que ellos veían, como los constreñimientos. De aquí salen un poquito las ideas de la pedagogía no lineal y las metodologías, las cuales presentan algunas nociones básicas. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo un aprendizaje o unas sesiones en base no lineal o en este sentido pedagógico, tendríamos que intentar que el aprendizaje siempre se llevase a cabo en contextos representativos. De ahí surgen preguntas como: ¿entrenar con todo acolchado nos hace después ser capaces de afrontar muros en la calle o de afrontar movimientos en la calle? ¿Deberíamos mantener el potencial informativo de la situación? ¿Qué estoy buscando hacer? ¿Fluir? ¿Estoy buscando mayor potencia? Tendríamos que tener claros cuáles son los objetivos de la persona o de nosotros mismos a la hora de entrenar. Debe fomentarse la conducta exploratoria y la variabilidad conductual. Desde este tipo de pedagogías se entiende que, por lo tanto, 2 personas no pueden aplicar el mismo movimiento como si fuesen clones, ni una sola persona puede aplicar el mismo movimiento en 2 sitios diferentes como si fuesen 2 gotas de agua. Entonces, la variabilidad conductual, que cada uno sea capaz de moverse a su forma, tiene que verse como algo positivo y no como algo negativo. Y que cada uno encuentre diferentes formas de solucionar un problema no tendría que suponer un problema para el profesor o para el instructor. Y debería fomentarse la autoorganización. Los sujetos que están trabajando en esta pedagogía deberían ser capaces de poder elegir ciertos detalles de su praxis, ya sea, pues yo quiero realizar este movimiento, o a mí me gustaría realizarlo por este lado o por este otro, todo para fomentar eso, la autoorganización y mejorar lo que sería el aprendizaje. Como había dicho, los ejercicios podrían estar basados en patrones de movimiento, no tanto en nombres clave, no tanto en nombres gato preci, gato fondo, todo esto, sino en qué esencia tiene cada uno de estos patrones. Como había comentado antes, el salto, la esencia principal es volar, hay una fase aérea, bien sea para pasarlo por encima, para caer a otro sitio, etcétera, etcétera. El desplazamiento, la base misma sería el apoyo sobre el obstáculo. Las recepciones, la base, la esencia sería frenar, decelerar los impactos que podrían haber, y las transiciones vendrían a ser un poquito todos esos gestos que nos acercan al siguiente
al siguiente movimiento. Como decía Odey, me ha gustado esa idea de voy a buscar movimientos diferentes que nunca había planteado hacer y de repente descubro que esos movimientos diferentes me dan una perspectiva diferente y me permiten otras cosas, descubro otras posibilidades. Y todo eso se llevaría a cabo en base a tareas semidefinidas. Ya me ha encantado la presentación de Odey. Básicamente lo que se puede hacer, o lo que se ve que se puede hacer en este tipo de pedagogías es, si tengo yo puedo establecer un objetivo, quiero que llegues a este sitio, pero no te defino el cómo debes llegar. Tú eres quien va a decidir cómo llegar. Esa forma va a ser mucho más libre, o al revés, yo defino cómo tienes que hacer un objetivo, pero no te defino tiempos, no te defino si eso está bien o mal. Yo simplemente defino un movimiento y tú ejecutas dónde lo vas a aplicar y cómo va a acabar resultando la sesión de entrenamiento. Todo esto tendría su utilidad o tendría su sentido cuando nos vamos a otros tipos de teoría que también han salido en conversaciones anteriores, que serían las teorías de la autodeterminación. Vendría a ser el intentar cambiar un poquito esa motivación extrínseca basada en logros, basada en lo has hecho muy bien, has sacado un 10, eres un campeón o una campeona, a una motivación más intrínseca que sería más, ¿has disfrutado de hacer todo esto? ¿Te has relacionado con tus iguales, con la misma gente que está realizando la actividad? O incluso has mejorado tú mismo, no en base a otros, sino en base a ti. ¿Has mejorado respecto a lo que creías que eras capaz? ¿Te sientes más capaz ahora? Etcétera, etcétera. Hasta aquí sería un poquito la presentación. Ya estaría. Y pues muchas gracias. ¿Dudas?